Él es Marcelo Fagiano, es una interesante vida porque es un escritor, es está radicado en nuestra ciudad vecina de Río Cuarto, el Imperio, por lo tanto nos tenemos que poner de pie, así que bueno, él es, ¿saben qué? Es doctor en ciencias geológicas y además poeta, narrador, dramaturgo, docente. Y en pocos días más va a estar aquí presentando un interesante libro que tiene que ver, bueno, ahora él nos va a explicar y nos va a adelantar esta presentación de este libro que lleva por título algo muy curioso, El diario de una androide. Y ya le estoy dando las buenas tardes y muchas gracias por aceptar la invitación, Marcelo Fagiano. ¿Cómo estás? No se te escucha. Hola, hola. Hola, Ahora hola, sí, ahora sí, ¿me ahora escuchás sí. bien? Sí, 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 sí. Trata de ubicar Eh, la cámara, de centrar un poco más la cámara, porque te estamos viendo. Ahí, ahí. Ahí se te Ahí. ve. Perfecto. Bueno, te saludo. Gracias Juan por el contacto, por el interés. Y bueno, sí, es así. El libro se llama Diario de un androide y el 11 de abril agradezco la invitación de Griselda Rulfo para ir al espacio de Mentiras que valen la pena. Y bueno, presentar ahí el libro y por supuesto reunirnos con otras voces. Es decir, lo interesante de esos espacios son la escucha que hay, el intercambio y lo que genera en todo caso comunidad, ¿no? Es decir, no somos Robinson Crusoe viviendo aislados, sino que somos comunidad y bueno, y eso es lo más importante que nos puede pasar como especie humana. Sí, realmente. Además te digo que vas a conocer dos destacados músicos mira, realmente son grandes embajadores. Así que bueno, piano y violín, pero mira, va a ser el broche de oro Qué para lindo. modo de recibirte. Y comencemos por el principio, porque es fascinante tu historia, porque de geólogo a poeta, ¿qué pasó en cuál fue ese cambio? En qué momento descubriste la poesía? Mira, la poesía la descubro casi con el nacimiento de la democracia o la recuperación de la democracia en el 83, porque yo me recibo en el 82. Entonces, después de precisamente hoy, un día emblemático en la historia argentina, ¿no? De Creo. Malvinas, después de la guerra de Malvinas, el descrédito, la fuerza social que comenzó a ejercer una voz en esa oscura noche de la dictadura, hace que los espacios se abrieran, ¿no? Bueno, ahí conozco un lugar en donde veo que hay un espacio de un taller literario, taller de poesía, ahí descubro en cierta medida la poesía. Y justamente lo que son las casualidades, eh, la profe, la maestra, una gran maestra, Marta Cisneros, murió ayer y hoy la despedimos acá en Río Cuarto por todo un conjunto de amigos y por supuesto la familia. Y ahí en ese momento comenzó, después de haber estudiado geología a los 5 años, descubrí un poco esa literatura. Había comenzado a escribir algo así como un diario, pero no conocía tanto de lo que era lo poético, el universo de la poesía. Y de ahí en más empezaste ¿Cuál fue tu primer libro de poemas? Y el primer libro ya surge después en los 90, es decir, que tengo todo un camino de experiencia, de escritura, es decir, se aprende a hablar hablando y se aprende a escribir escribiendo, es decir, uno tiene a la vez, como decía vos, un título de profesional y de pronto en ningún momento tenés un título de poeta, es decir, ¿quién te da el título de poeta? ¿Por qué uno se menciona? Es decir, hasta determinado momento, hasta es incómodo decir, bueno, sí, soy poeta. ¿Cómo es que sos poeta? ¿Cómo llegás a eso, no? Y bueno, porque escribo poemas. Y bueno, son aspectos del mundo artístico que inclusive no hay profesorados en poesía, hay profesorados en literatura, licenciaturas, ahora hay una universidad, hay universidad de escritura en este tiempo, muy distinto a las otras décadas anteriores.
pero bueno, se va haciendo y fundamental, yo creo, es fundamental lo que ha ocurrido antes de la existencia propia. Es decir, la voz de poetas argentinos, de poetas latinoamericanos, de la poesía universal, es la que de pronto nos permite inclinarnos sobre la hoja, sea sobre un teclado o una lapicera, y decir, bueno, voy a intentar escribir algo después de tanto escrito, ¿no? Y entonces es como algo irreverente, uno podría pensar, porque si uno entra a una biblioteca, una librería, decir, hay tantas cosas interesantísimas, bellas, impactantes, ¿no? que se han escrito. Y eso, ¿por qué? Yo voy a sumar algo más a esa riqueza, como decía Edgar Bailey, el poeta argentino, es infinita esa riqueza abandonada, y en ese abandonado, tal vez hoy podemos hablar un poco más de ese abandono, ¿no? Porque uno por ahí pone en tela de juicio lo que es realmente la lectura, si la lectura se ejercita, no se ejercita, si nos movemos en la simultaneidad de un videíto corto, de un meme, ¿no? Entonces, ¿dónde va quedando todo ese otro bagaje cultural, artístico, fantástico que tenemos como especie? Increíble. Sí, ¿sabes qué? Hay problemas en el audio, Sí. Marcelo, porque a veces como que ¿Más se va... cerca, te parece? A ver, intentamos. Algo Ahí, puede ser algo... vos sabés que no sé, acá está todo el... Bueno, ahí se te escucha mejor, ¿no? Parecería. ¿Ahí podrá ser? Ahí está. Ahí estoy bien cerca del celular. Sí, ahí está. Estamos mejor ahí estamos mejor, me Bueno. dicen. Así que bueno, se te escuchó de todas maneras. Lo único que a veces se perdió un poco, pero se entendió, fue claro los conceptos. Bueno, y cómo surge, vamos de lleno a esta presentación de este libro, el de una androide, no de una androide, nada Sí, más ni sí. nada menos. Bueno, mira, ese libro es bastante inédito, es el quinto libro de poesía que edito. Es bastante inédito porque es un libro que tiene una unidad temática, es como un poema narrativo y a la vez plantea un escenario distópico, podríamos decir, de ciencia ficción. Es raro porque es Ujú. una poética enmarcada en lo que es la ciencia ficción. Hay un escenario de los tantos escenarios posibles que tiene la especie humana, que tenemos una capacidad autodestructiva tremenda, y bueno, y eso ocurre en ese horizonte, en ese panorama, en ese escenario distópico, y quienes sobreviven a eso son androides, y son androides femeninas que tienen guardado en sus algoritmos, en todos sus discos, en toda su memoria electrónica, todas las poéticas de las mujeres que han escrito poesía. Entonces, esas androides, escuchando eso, adquieren sensibilidad humana, es decir, a través de la poesía, esas máquinas parlantes comienzan a adquirir sensibilidad humana. Y dentro de esa sensibilidad humana, como saben que han sido creados por los humanos, quieren refundar la especie humana. Pero para eso, para que no haya otra vez un error, una acumulación de fracasos como es la historia de la humanidad, comienzan, por un lado, a tener que limpiar el planeta, porque hay que limpiarlo, porque el planeta ya está sucio, y tienen que de pronto transformar y quemar todo rastro de lo humano precedente para evitar algún nuevo error. Entonces crean mujeres con simientes plenas en sus vientres, en capullos, digamos, de laboratorios, y las van a reinsertar en un planeta que es como nuevo, porque lo han limpiado. Y a la vez es una tarea colectiva de todas esas mujeres androides que es decir, cargan sus baterías al sol, porque tienen baterías de litio, todo, y generan hacia el final de esa gran aventura que van a hacer, es decir, escriben poemas, comienzan a escribir poemas, ellas ensayan poemas,
y hacia el final de eso, como no tiene que dar rastro de nada, y el ser humano nuevo, creado, le otorgan el poder de la imaginación, pero la imposibilidad de que puedan descubrir alguna vez quién las han creado. Las han creado ellas, ¿cierto? Y a la vez ellas se autodenominan, se ponen el nombre de las poetas. La poeta que es protagónica del libro se llama Alejandra debido a Alejandra Pizarnik. Ah, Ella mira. llamarse Alejandra por Alejandra Pizarnik. Y bueno, y el libro va transcurriendo desde lo que es esa renovación, esa búsqueda. Son 20 y pico de partes que tiene el libro, escrito en poemas. Una parte intermedia que son los poemas escritos por las androides. Y bueno, y en ese sentido es muy distinto a otros libros que he publicado, porque en general escribo motivado cotidianamente por la vida misma, por el roce con la vida, y de pronto se acumulan poemas, se organizan en secciones y se publican, ¿no? Pero no han tenido una sola temática. En este caso sí, me puse a escribir sobre algo que quería escribir, ¿no? ¿Cuántos poemas son los que forman parte del libro? Son 23 poemas aproximadamente, y después hay otros en el libro intermedio, debe haber como, acá lo estoy mirando, hay 21 poemas más, es decir, el libro está dividido está dividido en 18 partes, son 18 poemas, y después hay 21 poemas más en la sección intermedia, es decir, que son casi 40 textos, algunos más breves, otros más largos, y tienen títulos. Te leo lo interesante que yo tomo de Alejandra Pizarnik. Qué bueno, qué bueno que dice estás Alejandra, reivindicando la figura, ¿no?, de esta poetisa. La hermosa autómata se canta, se encanta, se cuenta casos y cosas, nido de hilos rígidos, donde me danzo y me lloro en mis numerosos funerales. Eso dice Alejandra en uno de sus libros. Y bueno, yo, como ahí habla de una hermosa autómata, yo lo interpreto, digamos, o lo reinterpreto como una hermosa androide, y es esa androide que va narrando esa aventura colectiva de todas esas máquinas parlantes que se perciben mujeres, se perciben poetas, y a la vez son científicas, tecnólogas, porque van recreando a nuestra especie, ¿no? Hacen el experimento de recuperar el planeta y de empezar de nuevo, ¿no? Sí, sí. Bueno, Hay como una por eso reivindicación del género femenino en esto, ¿no? Sí, porque Ante los yo creo reclamos. que, sí, yo creo que la polarización que ha hecho el patriarcado ha tenido una pérdida de una faceta fundamental, que tiene que ver con la sensibilidad y otra manera de ver el mundo, de la visión, digamos, del mundo, de la vida, de lo que es proteger y no destruir. Entonces yo creo que también eso es importante en el escrito, porque bueno, es más, si nos fijamos en los antecedentes poéticos que tenemos en nuestros referentes, tanto argentinos como universales, está muy marcado por lo masculino. Es decir, más allá de que tenemos poetas increíbles, mujeres, inclusive muchas veces se lo denomina, se dice poesía femenina. No, es poesía. Es decir, todos, hombres, mujeres, transgénero, lo que sea, hace un arte, y no es que haya pintores de pronto masculinos y pintores femeninos. Es Sí, decir, sí. entonces, Muy sí, el interesante patriarcado nos ha generado una pérdida, digamos, de visión, y bueno, por eso también es reivindicativo de esa falta, ¿no? digamos que digamos, podríamos decir que estamos ante una literatura contemporánea. Y mira, yo eso lo estuve escribiendo porque lo que pasa es que siendo docente investigador me gusta mucho investigar sobre el tema. En la pandemia me puse mucho a investigar sobre lo que es la inteligencia artificial, que todavía no estaban todos los chats de inteligencia artificial que salieron después, ¿no? Y me puse mucho a ver eso, inclusive
las experiencias que hay con algunos robots femeninos, es decir, que existen, ¿no? Marcelo, se me ocurre en la pregunta esta, es decir, con la inteligencia artificial que está tan en auge en este momento, y dentro de la literatura la poesía, ¿vos pensás que es como que pierde el sentido de lo que estamos acostumbrados, de la sensibilidad? No, yo lo ¿No? veo como una herramienta, lo veo como una herramienta más, no para, por supuesto, escribir poemas, ni de pronto pintar y hacer alguna actividad artística, porque creo que la actividad artística surge a través del filtro, digamos, del el pensamiento, lo emotivo, lo sensible del ser humano. Es decir, que mediado a través de la inteligencia artificial y pasado por el filtro de lo humano, es decir, yo lo vería como una herramienta más, no lo vería como algo, porque es como si dijéramos que antes de la imprenta, antes de que el conocimiento estuviera nada más que en manos de los nobles, de la iglesia, y de Ujú. pronto existieron enciclopedias que cualquiera podría tener acceso y cualquiera podría buscar alfabéticamente un concepto. Vos decís, bueno, eso va a matar, en definitiva, si yo busco en el diccionario qué es lo que quiere decir algoritmo, por ejemplo. Mm. No, es decir, nos facilita un montón de cosas. Lo que pasa es que da miedo en el sentido de que parece que estuviera pensando por nosotros, pero no está sintiendo por Ujú. nosotros, ¿no? Entonces, no lo veo como algo Como una así, amenaza. como una amenaza. No, bien, pero bueno, ahí tenemos que trabajar muy bien con los escenarios de aprendizaje, de enseñanza, y darle el valor que tiene que tener exclusivamente en un determinado plano. Es Claro, decir, si todos ahora... porque entra en juego, es decir, esto de la verdad y la mentira, ¿no? Es decir, más Ujú. en el tema de los sentimientos. Sí, sí. Bueno, en lo que es, aparte, las verdades, como hemos visto a lo largo de toda la historia de la humanidad, siempre van siendo transitorias. Es decir, no hay verdades absolutas, no hay verdades absolutas, es decir, se van modificando. En la ciencia, por ejemplo, las verdades son transitorias. Es decir, y lo que uno busca, digamos, es aclarar, en definitiva, es aclarar un poco este paso por la existencia humana que, bueno, algunos lo resuelven por la fe, por creencias, por la diversidad de religiones que hay, porque no hay una sola religión. Hay muchos dioses, está el monoteísmo, hay politeísmo, hay misticismo. Son diferentes maneras, yo creo, de abordar o de encarnar ese misterio que es la vida y que es la existencia humana, que bueno, que es tremendo, ¿no? Tremendo desde el punto de vista de la intemperie a la que estamos expuestos en un planeta rocoso girando alrededor del Sol a cientos kilómetros por segundo, y de pronto esa intemperie, ese silencio cósmico o esa voz cósmica, porque hay gente que lo piensa divino y escucha, digamos, o su propia voz o la voz del Dios en el que cree, ¿no? Sí, Entonces sí, es sí. muy amplia la salida, y yo creo que el arte en general, nos entrega una visión muy subjetiva, ¿no? En si ahí no estamos hablando de una verdad objetiva que se pueda probar, pero hay una cosa, y hay un inconsciente, una creación de ese hemisferio subjetivo del pensamiento que nos va moldeando como seres humanos. El ensayo ahí es que la poesía, la literatura, es tan fuerte que puede llegar a hacer sentir a una máquina, ¿no? Que le Ujú. entrega sentimiento a una máquina. Esas androides, hacia el final de su aventura, ven rodar sus lágrimas a través de la piel siliconada de ellas, ¿no? Entonces, si tuviéramos tal vez más incorporado el arte a lo cotidiano, quizá el ser humano no sería tan materialista, tan oportunista, mercantilista, ¿no? Y habría tal vez algunos rasgos de la humanidad que florecerían de una manera distinta. ¿Y cómo ves el panorama de la poesía en general? Y el panorama de la poesía es increíble porque
Así como está, por ejemplo, ese espacio de mentiras que vale la pena, el fenómeno de lo que son las ferias de editoriales independientes que se van multiplicando en nuestro territorio, es decir, más allá de los grandes monopolios por ahí editoriales que hay una maduración en esas editoriales chiquititas que van habilitando voces que no son poquitas, ¿no? Hay muchos poetas, desde jóvenes, generaciones intermedias, generaciones, y la poesía tiene, por supuesto, como ha habido en la historia de todo el tiempo, es decir, muchas vanguardias, muchas corrientes artísticas, generaciones que de pronto han tenido determinados estéticas, digamos, desde donde se escribía. Ahora yo veo que es algo bastante amplio, como que no hay una estética que esté dominando, y hay, sobre todo, lo que tiene que haber, libertad expresiva, y, por supuesto, lectura de lo previo y de lo contemporáneo, ¿no? Por supuesto. Yo no lo pienso como improbable la situación de que alguien quiere escribir una novela y no haya leído nunca una novela, o quiere escribir un poema y no conozca obras poéticas, es decir, la obra de otros poetas, porque yo creo que ese es el alimento de la palabra poética. Bueno, y en el panorama ese hay muchísimo, inclusive el surgimiento de lenguas originarias, ¿no? De lo que es del mapuche, es decir, poetas que escriben desde esa sensibilidad originaria, por supuesto, descendientes de pueblos originarios, y que reivindican esas otras lenguas originarias frente al español que domina, por ejemplo, o el castellano que domina nuestra habla, ¿no? Marcelo, ya para terminar, porque ya nos queda poco Sí. tiempo, quería dos preguntas. Por un lado, es decir, estamos próximos a la celebración de los 50 años de la Feria del Libro, de la autora Uh-huh. lectora en Buenos Aires. ¿Vas a estar en la feria presentando este material, este libro? No, en la Feria de Buenos Aires no. Eh, todos los poetas de provincia, Ujú. por más que se hable de que hay federalismo, es decir, hay publicaciones interesantes federales, como por ejemplo la revista La Guacha de Buenos Aires, es decir, que perforan esa barrera capitalina. En Córdoba mismo hay excelentísimos, mujeres y hombres poetas, y bueno, se llega, hay veces a través de, yo he ido a presentar algunos libros a Buenos Aires a través de algunos grupos literarios o editoriales. ¿La Bueno, SADE, dentro de la SADE también? ¿Dentro de la SADE? ahora estoy coordinando un taller en la SADE, no soy precisamente como partícipe de la SADE, pero Ujú. sí, en Río Cuarto participo en la coordinación de un taller de poesía. En Río Cuarto se lleva una muy interesante, porque ustedes tienen ahí también su propia feria del libro, ¿no? Sí, tenemos la Feria del Libro Juan Filloy, que se hace en la segunda parte del año, una feria de editoriales independientes que se hace ahora en mayo, el 15, 16 y 17 de mayo, y un encuentro de poesía que se llama Aguante Poesía, asociado al Aguante Poesía Vale Escuela, es decir, que está el Festival de Poesía y a la vez una parte vinculada a las escuelas en donde los poetas interaccionan con las escuelas, con los estudiantes, las y los estudiantes, intercambiando, escuchando lo que escriben los estudiantes, los Es muy poetas. interesante la actividad cultural en Río Cuarto, porque también hace pocos días se culminó un encuentro de música clásica, Ujú, sí, sí. otoño polifónico, muy interesante, por cierto. Y bueno, ¿cómo es Trapalandra? ¿Sigue estando funcionando? Sí. Sí, el Centro Cultural de Trapalanda está, es decir, nos falta un auditorio como tienen ustedes ahí, fantástico en Villa María, cubierto y con todas las... pero sí, hay espacios, hay movida cultural. Hace poquitito, en toda la provincia de Córdoba, se hizo lo que es el movimiento poético Córdoba entera. Ese Ah, movimiento sí, sí. poético está de movimiento Argentina Poética Entera, generado
por Teuco Castillo desde Salta, por el Teuco. Y bueno, es también los poetas unidos en comunidad artística, pensando con su voz lo que es el territorio. Qué bueno. Bueno, Marcelo, ¿y ya tenés previsto cuál va a ser el próximo libro? Sí, el próximo libro creo que va a ser de teatro. Ah, qué No, bueno. primero hay un libro de poemas y después tengo que recopilar 4 obras de teatro que están inéditas en la publicación, pero que fueron estrenadas, y una recibió el premio provincial de literatura, de dramaturgia allá al inicio del 2000. Y bueno, ese va a ser otro, y después publicaré otro libro de Claro, porque narrativa. también tengo, no sé si lo nombré, lo dije también, que fue un dramaturgo, y acá me detengo, porque estaríamos toda una tarde, pero que te quería, ¿sigue estando el Teatro Estable ahí, el grupo de No, Teatro la Estable? comedia, la que era la comedia de Río Cuarto, Chela Dúculi es, lo manejaba en aquel momento, hace algún claro, tiempo. sí, mi mamá formó parte de ese grupo, y ahí, digamos, de la vena de la dramaturgia me viene de ese lado. Chochi Cardarelli es actriz, y bueno, ¿Sigue estando Chochi Cardarelli? Chochi Cardarelli, sí, después hizo toda su carrera artística en Córdoba. Y bueno, el teatro me viene de ese lado, por De ese supuesto. lado. Bueno, Marcelo, ha sido un placer y un gusto haberte tenido en el programa. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a Villa María para el próximo 11 en Mentiras que son... Nunca me sale el nombre, nunca me acuerdo el título. Mentiras que son necesarias, mentiras que son verdaderas, mentiras que son verdaderas. Bueno, así, bienvenido a Villa María, ¿eh? Gracias, Juan. Y Bueno. bueno, andaré por allá el 11 de Bueno, abril. va a ser un gusto poderte conocer. Y el libro esperemos que, bueno, llegue acá también a Villa María, ¿eh? Ujú, perfecto. Así que bueno, Bueno, todo lo mejor, ¿eh? gran Bienvenidos a abrazo. Villa María Gracias. bueno, y a disfrutar de este libro, bueno, que es muy interesante, El diario de una androide. Marcelo, muchísimas gracias una vez más.